Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La inteligencia palestina ha abortado 200 ataques terroristas contra Israel según sus dirigentes. El líder del laborismo quiere una mayor separación de los palestinos para salvar la solución de dos estados. Israel declara tierras estatales 150 hectáreas en los territorios en disputa por falta de explotación agrícola. Y el ejército israelí concluye unas maniobras que simulan el ataque simultáneo desde varios frentes. Son las noticias de las que hablaremos hoy y en el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con la agenda cultural, pero empezamos hablando del jefe del Servicio de Inteligencia palestino, Majid Faraj, que ha declarado que sus agentes han logrado abortar 200 ataques terroristas potenciales contra Israel. También señaló que han confiscado armas y arrestado a un centenar de palestinos. Ha confirmado que la cooperación entre su servicio y los de Israel continuará a fin de evitar el caos y la entrada al país de extremistas del tipo de los de Daesh, a los que señaló como peligrosos no solo para la autoridad palestina, sino también para Jordania e Israel. Llegó a asegurar que el 90% del público palestino se opone a organizaciones como Daesh, Al-Qaeda o Jabhat al-Nusra y atribuye esta tendencia a la acción del presidente Abbas. Pero si Daesh, advierte, u otro grupo extremista deciden luchar contra Israel, encontrará apoyo entre los árabes. Ya, esta aclaración última es la más relevante quizás, porque está diciendo por una parte que la mayoría de los palestinos, estamos hablando de los palestinos de Cisjordania, los de Gaza pues no tiene posibilidad de preguntarles nada, pero los de Cisjordania, según él, el 90% de la gente pues está en contra de Daesh, de Al-Qaeda, de Jabhat al-Nusra, pero dicen, si alguno de estos decide que su objetivo es eliminar a Israel, entonces que van a estar a favor. O sea, están en contra de Daesh no porque Daesh sea una organización terrorista, sino porque es una organización terrorista que los amenaza a ellos. Esto es el kit de la cuestión y es muy raro porque uno dice... Qué raro, ¿no? O sea, en el plano político, Abbas y Netanyahu no hablan, pero sin embargo hay una cooperación muy importante en los servicios de inteligencia. Entonces llama la atención, pero bueno, no es tan así, o sea, no es gratuita esta colaboración. La colaboración es porque los servicios de inteligencia palestinos están muy al loro, no de los ataques contra Israel, de los cuales dicen que han detenido 200, sino de los posibles ataques contra ellos. Contra ellos, y no estamos hablando del terrorismo judío, que aunque aparezca en los titulares de los periódicos y se hable de ello como si fuera un fenómeno tan extenso, el principal problema es la amenaza que tienen ahí al ladito con los grupos que están peleando en Siria y que en cuanto se den la vuelta pues se encuentran con los palestinos y van a provocar entre ellos la misma masacre que han provocado con otros gobiernos, o han intentado provocar por lo menos con otros gobiernos de tinte laico, como el de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, están en una situación tal que lo único que puede salvar a la dirigencia palestina es la protección de Israel. Y lo saben, y por eso cooperan. Y por eso de vez en cuando hacen alguna detención de algún caso menor de intento de terrorismo, que bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada en el sentido de que no son casos grandes, aunque ellos torturan y aplican unos métodos que en Israel son inaplicables, digamos. En la parte judía de Israel serían totalmente impensables y se han cargado a más de algún sospechoso en estas situaciones. Hablamos ahora del líder de la oposición y del partido israelí Unión Sionista, Buzzi Herzog, que declaró que la solución de dos estados es imposible bajo las condiciones actuales y presentó un nuevo plan diplomático según el cual varios barrios árabes de Jerusalén Este serían separados del resto de la ciudad y se completaría la barrera de separación en Cisjordania de tal manera que incluya los bloques de asentamiento. Deseo separarnos de la mayor cantidad de palestinos lo antes posible. Ellos allá y nosotros aquí. Erigiremos una gran muralla entre nosotros. Ariel Sharon hizo lo correcto cuando construyó la valla que previno la infiltración de terroristas suicidas, pero no acabó con la labor. Queremos acabarla, completar la barrera que nos separa. Lo llamamos establecer una línea de seguridad, la línea roja.
Israel debe separarse de Netanyahu para que sea posible separarnos de los palestinos. Dos naciones con una conciencia nacional tan fuerte, ambas reclamando esta tierra, nunca podrán vivir juntas en paz en un solo Estado. Sí, la verdad que si uno analiza la situación es realmente paradójica o llamativa. Que el líder de la oposición y líder de un partido de izquierdas llame a que la solución para conservar la solución de dos estados, lo que hay que hacer es separar, construir muros. Esto que tanto se criticó hace una decena de años cuando se construyó el famoso muro que en la mayor parte de su trayecto no es más que una valla electrificada como la que hay en las fronteras de la mayoría de los países de Europa, pero esta valla dentro de las ciudades donde hay una parte árabe y una parte judía, pues sí se convirtió en muro y que todo el mundo ha criticado como el muro de la vergüenza, etcétera, etcétera, pero que ha servido para frenar la ola terrorista de entonces, de la segunda intifada, que recordemos era terrible todos los días, volaban autobuses, pizzerías, bodas, etcétera, etcétera. Pues ahora resulta que el líder de la izquierda, y habla no solamente en representación de lo que él piensa, sino de lo que piensa mucha gente, está convencido de que la única manera de seguir para adelante es una separación total. La frase es realmente asombrosa. Deseo separarnos de la mayor cantidad de palestinos lo antes posible. Y esto es para lograr que los palestinos tengan su Estado propio. Es paradójico, ¿no? Y aparte, la otra frase que seguramente aparecerá en los libros de citas del futuro es: Israel debe separarse de Netanyahu para que sea posible separarnos de los palestinos. Alguien que no viva en 2016 escucha esta frase y no entiende de por qué las cosas son así y de qué van. Así que, bueno, esto es lo que ha declarado Butch Herzog y vamos a ver cuáles son las reacciones al respecto. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente la iniciativa israelí de declarar 150 hectáreas en los territorios en disputa como tierras estatales, cerca de la ciudad de Jericó. La zona, que ha estado siendo trabajada por agricultores israelíes en los últimos años, se encuentra al norte del asentamiento de Almog, en el Valle del Jordán. Israel ha usado como base legal una ley otomana de 1858 que señala que la tierra que no esté en barbecho o esté sin explotar durante años puede convertirse en propiedad estatal. El procedimiento fue autorizado por los funcionarios del gobierno y debe recibir su aprobación final en las semanas próximas. Bueno, vamos a poner todo en contexto. ¿Alguien sabe cuántos son 150 hectáreas? Pues es un campo de trigo en cualquier zona agrícola, tiene más o menos esa extensión. Es un terreno no muy grande, es un terreno pequeño, pero se ha armado un escándalo porque esas tierras que son de propiedad árabe, pero que no se trabajan desde ese año, se ha denunciado esto, e incluso los agricultores de la zona, los israelíes, han trabajado las tierras, pues como no ha venido a nadie a reclamarla, etcétera. Aquí la noticia recuerda, dice, esto en base a una ley otomana de 1858. Sí, esto puede resultar como que alguien ha rebuscado, pero todas las leyes en Israel se basan o en las leyes del mandato británico o en las leyes del Imperio Otomano. O sea que las leyes que se aplican para los agricultores normalmente son también leyes antiguas como esta, porque ya en esa época había una legislación sobre cómo se debían hacer las cosas, y más cuando se trabaja con campesinos árabes que tienen toda su estructura, digamos, de medición de los... Por ejemplo, este territorio, en realidad, en vez de 150 hectáreas, son 1.500 dunam, que es una medida agraria que es de la época otomana, que ya no se usa, pero digamos que en una hectárea entran 10 dunam. Pues este tipo de medidas son las que se utilizaban antiguamente y esta ley ha sido aplicada, no es la primera vez que es aplicada, ha sido aplicada ya en muchas ocasiones, pero en el contexto de la irascibilidad y de que cualquier cosa que pasa
se entiende como una agresión del gobierno de derecha de Netanyahu para arrebatar tierras a los palestinos, pues 150 hectáreas no, incluso en un país tan pequeño como Israel, no significan absolutamente nada más que la utilización por parte de este asentamiento de Almog, que quieren hacer uso de estas tierras para seguir cultivando, no sé cuáles son los cultivos que utilizan allí, pero lo que quieren es poder seguir cultivando sin que tener interferencias en el futuro. Pero se ha montado aquí una historia como sí, muy importante. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha criticado duramente la iniciativa israelí. O sea, hasta tal punto llega como si esto fuera, vamos, una decisión que va a afectar a la viabilidad de los dos estados, al futuro de la paz o a cualquier cosa real. El ejército israelí concluyó esta semana una serie de ejercicios y maniobras en la región septentrional de Galilea para preparar a sus fuerzas ante un posible conflicto armado a varios frentes que incluiría sus fronteras con Siria y Líbano. Se ha simulado maniobras con una capacidad de fuego sustancial y el ataque con gran eficacia de miles de blancos en todas las zonas de combate, incluidas zonas residenciales explotadas por el enemigo para sus actividades militares, contando con la participación de fuerzas terrestres, aéreas y navales. Israel, que hasta ahora trata de permanecer al margen de la guerra civil en la vecina Siria, teme ser arrastrado por alguna de las milicias armadas que combaten allí, una circunstancia que podría llevar, según advierten altos mandos desde hace varios años, a una guerra regional. El peor escenario que contemplan los servicios de inteligencia israelíes es el de una situación de miles de cohetes al día contra centros urbanos en Israel, lanzados a la vez desde Siria, Líbano y la Franja de Gaza, situación que nunca se ha producido hasta ahora. Y esperemos que nunca se produzca, pero Israel tiene que estar preparada para esa contingencia porque los vecinos con que cuenta y la situación que están viviendo pues aconsejan tener mucho cuidado. Vamos a ver, ahora se dibuja un panorama un poco exótico en la zona porque tenemos que la oposición al régimen de Siria está en retirada en Siria y esto favorece a grupos como Hezbollah, que están en el sur del Líbano y que ya han desatado más de una guerra contra Israel. Ese sería un frente que se podría abrir, el de Hezbollah desde el Líbano, y simultáneamente, ya, dado que han exportado parte de sus milicias a combatir en la guerra civil siria, pues podrían también disparar desde territorio sirio con el apoyo de los delegados o enviados de la Guardia Nacional Revolucionaria iraní que se encuentran en el terreno, especialmente cercana a los altos del Golán, allí donde se encontraba este terrorista que fue muerto, Samir Kuntar. Y por otra parte, aunque Gaza ahora mismo está calladita y tratando de hacer sus deberes que consisten en mantenerse viva frente a la insurgencia del Daesh dentro de su seno, pues igual podría darse un panorama terrible que fuera que jamás se librara de Daesh y tuviera el apoyo masivo como hubo en el pasado de Irán para reabastecerse de misiles y de materiales para la construcción de túneles de terror, con lo cual no solamente podría eliminar a Daesh, sino de volver a reiniciar sus agresiones contra Israel y tendríamos los frentes abiertos del sur y el norte. Y no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un país que de sur a norte no hay ni 200 kilómetros, o sea que tendrían que tener cuidado con los misiles para que no se pasen y se maten entre ellos. Pero absolutamente todo el territorio de Israel estaría bajo el peligro de estos misiles. Y si ahora, durante la contienda que hubo en 2014, el verano de 2014, en la operación Margen Protector, pues jamás llegó a lanzar decenas de misiles diariamente, pues lo que se baraja la posibilidad de que lleguen a lanzar no decenas ni centenas, sino miles
de misiles diariamente contra grandes ciudades, con lo cual la población tendría que estar toda ella metida de lleno en los búnkers, en zonas protegidas, y la Fuerza Aérea bombardeando con toda su potencia y con todos sus mecanismos en miles de objetivos simultáneamente. Esto es un escenario dantesco, pero que desgraciadamente es posible. Es posible, por lo tanto, se han hecho unas maniobras de un estilo que ningún ejército del mundo las hace. Ejércitos, cuando hacen maniobras, suponen que hay una hipótesis de combate. Dicen, nos atacan desde el norte fuerzas con tales armamentos. Que esto, que lo otro. No, aquí nos atacan de todas partes, a la vez y con fuerzas ilimitadas, porque el suministro de armas que puede llegar desde Irán, especialmente, a Siria, a Líbano y a la Franja de Gaza, es realmente infernal el ambiente que se puede vivir. Por lo tanto, Israel tiene que coordinar y formar nuevos protocolos para las guerras del futuro que nadie ha librado todavía. Que tengas buen fin de semana, Jorge. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya te vemos el martes con más noticias. Pero esperen que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Pues sí, antes de Shabbat ya saben que viene Raquel para traernos una serie de noticias culturales que, como venimos diciendo últimamente, ¿verdad, Raquel? Vienen marcadas, bueno, pues por ese día de conmemoración de las víctimas de la Shoah y prevención de los crímenes contra la humanidad. Sí. Así que, bueno, no son noticias especialmente alegres por este tema, pero bueno, necesarias, interesantes. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Por supuesto, nos habíamos comprometido con nuestros oyentes a hablarles de actos que están... Sí. Relacionados con el día 27, pero que no son institucionales o políticos, ¿no? Hoy se nos cuela un poquito alguno porque si no, no vamos a dar abasto, como por ejemplo el primero del que queremos hablarles, que es un acto en memoria del Holocausto en Guarromán, en Jaén, en una localidad que está muy concienciada con este tema y también con la defensa del judaísmo y la lucha contra el BDS. Seguro que recuerdan una entrevista con Eric Domínguez en Guerola, que forma parte del ayuntamiento de esta localidad y que es precisamente quien nos ha enviado esta convocatoria para el día 24 de enero a la 1 del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Guarromán. Se contará con las ponencias de doña Margaret Moreno, que es secretaria de la asociación Gao Calé, y don Rafael Cohen, que es cónsul de Israel en Andalucía. Será, como les decimos, un acto en memoria del Holocausto. Después, en Barcelona, en el Museo de Historia de la capital catalana, en la Plaza del Rey, tenemos la presentación de un documental, Sumudaripen, dedicado a, bueno, pues al mundo gitano, a las víctimas gitanas del Holocausto. Y después este documental, esta proyección, se enmarca dentro del proyecto La Barcelona Deportada, que contempla diferentes conferencias de expertos, además de una exposición en la que también está implicado Amical de Mauthausen. En esta exposición, en esta videoinstalación Barcelona Deportada, que se presenta dentro del seminario La Barcelona Deportada, 70 años de la liberación de los campos nazis, bueno, pues podemos observar la importancia que tuvo Barcelona en las primeras décadas del siglo XX en su carácter de receptor de gente llegada desde desde muchos lugares de España, pero también de Europa. Llegan a esa ciudad que acoge, por ejemplo, a muchos de los deportados que regresaron de los campos nazis. Dar a conocer los deportados barceloneses en los campos nazis es un hecho significativo y singular en la historia de la deportación republicana, al tiempo que refuerza el carácter de ciudad de acogida de Barcelona. Esto es lo que pretenden con esta videoinstalación que podemos ver en el Museo de Historia de Barcelona. La Barcelona Deportada, 70 años de liberación de los campos nazis. Bueno, pues de Barcelona nos dirigimos ahora a Madrid. Ahora vamos a Madrid.
porque el Centro Sefarad Israel colabora con la editorial Devenir en la presentación del ensayo La Shoah en Levinas, un eco inaudible. Este título se alzó con el 15º Premio Internacional de Ensayo Miguel de Unamuno en 2014, concedido por el Ayuntamiento de Bilbao. El autor y editor Alberto Sucasas y Juan Pastor participarán en el acto junto al dramaturgo y buen amigo de Radio Sefarad, Juan Mayorga, que con una línea dramática propia, ya saben, ha sido traducido a numerosas lenguas y representado en todo el mundo. Lo esencial del trabajo intelectual de Alberto Sucasas, el autor de La Shoah en Levinas, un eco inaudible, es su trabajo intelectual, como les decimos, se centra en la presencia de la tradición judía en el pensamiento contemporáneo y en la respuesta de la filosofía al desafío de la Shoah. Será esta presentación el 25 de enero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Y allí mismo, Jordi, pero al día siguiente, podremos contar con el testimonio en vivo de un superviviente de Auschwitz. Llega a Madrid para testimoniar Moshe Aelion, un superviviente sefardí del campo de exterminio de Auschwitz. Como les comentamos, Moshe apenas tenía 16 años cuando las tropas de Hitler llegaron a Salónica, su ciudad natal. Poco menos de 2 años después de que los alemanes invadiesen Grecia, Moshe fue enviado a Auschwitz junto a su madre y su hermana, de las que no volvió a saber nunca nada más. No fueron sus únicos familiares los que morir allí, perdió a sus abuelos, a sus tíos y a sus primos. En Auschwitz sufrió 21 meses y luego no solo eso, sino que tuvo que pasar por otros 3 campos nazis. Su testimonio será el 26 de enero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete y estamos todos invitados a escucharle. Pues nada, Raquel, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Recordar a nuestros oyentes, Jordi, que en las noticias de los lunes vamos a hacer un repaso de todos los actos institucionales para conmemorar el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de la Shoah y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Gracias, Raquel. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buen fin de semana. A todos les esperamos el lunes y martes aquí en Radio Sefarad.